Hola, hola a todos. Esto es Don Quijote Gonzo, episodio 25. Yo, como siempre, soy Esther Gómez Sierra. Gracias a Patricia, a Jesús, a Gonzalo, a David, a Noel, a Antonio, a Japonesa Loca de Chiitán, a Berta y a todos los que os habéis asomado a este canal durante la última semana. Creo que he encontrado la manera de no caer en el pifostio técnico de la semana pasada. Ya veremos, esperemos que todo vaya viento en popa. En los capítulos 19 y 20, que son los que nos ocupan esta semana, nos encontramos con lo gótico, pero en el sentido moderno, no en el sentido del arte gótico. Lo gótico y lo cómico, y la mezcla de géneros. Nos encontramos con el hambre. Y por cierto, hablando de comida, por supuesto, y como no puede ser menos en este canal, pues volvemos a citar a David R. Martínez, como ya es de rigor, y a su espacio veraniego de libros en el programa Mañana Más de Radio Nacional de España. Bueno, hay mucho ruido hoy aquí en esta cafetería, ¿eh? Este espacio acabó, esperemos que solo profesionalmente, el pasado lunes 25 de agosto, con un bloque dedicado a la bondad. Los seguidores del programa habían indicado libros que les habían hecho ser mejores, a petición de David, y en contra de su propia indicación de que fueran libros de no ficción, mayoritariamente la gente se inclinó por los libros de ficción, incluido el propio David, que recomendó Los Miserables. Bueno, pues como veréis en su espacio, que os pongo el vínculo abajo como siempre, en la sección de More o Más, pues se subraya en ese espacio la importancia de personajes como Jean Valjean, de Los Miserables, por su estatus de hombre no excepcional, que va siempre tomando decisiones, que pertenece a un grupo de personajes anónimos que no hacen la historia, que lee libros y que se sale de ellos. Ya comentamos en el primer episodio de este canal que Don Quijote es exactamente eso, alguien que pertenece a la normalidad más absoluta y más rutinaria, pero a la vez tiene la certeza de que necesita salirse de esa normalidad, una certeza que es más o menos consciente, y entra por la puerta de los libros en este otro universo que sigue conectado con la normalidad, pero que se ve afectado por ese afán de salir de ella, ¿no? Y de entrar en una excepcionalidad que no será la que él piensa. Y en el espacio, David os lee una cita de este libro, de este texto, de Lecciones de la Historia. Yo tengo el original, no por tirarme el folio, es que me resulta más fácil aquí conseguirlo en la versión original, de Lessons of History, de Will and Ariel Durant, que ganaron el premio Pulitzer, autores de una obra monumental de historia. Y bueno, pues la cita que os lee David es esta que aparece en esta página, donde nos habla de la tendencia de la historia a fijarse en lo excepcional, cuando en realidad la mayoría de la gente que constituye una época pues está dentro de lo normal, de lo rutinario, de lo feliz incluso. Pero bueno, ahí tenéis en el programa de David tenéis la cita completa, y solo quiero leer la frase final, ¿no? Who will dare to write a history of human goodness? ¿Quién se atreverá a escribir una historia de la bondad humana, ¿no? Un libro estupendo, el de Lecciones de la Historia. Vale, bueno, pues yo creo que ya vale de prólogo menos, ¿no? Y ya entramos al lío, como decía. Bueno, pues hoy nos topamos con lo gótico y lo cómico, el hambre, y nos vamos a topar también con la iglesia, y aquí hay pullitas a gogo. Y este episodio, este capítulo 19, es el capítulo también de las primeras veces, y veréis por qué. El texto que leí al principio
o sea, el texto del principio del capítulo que leí al final del episodio pasado, nos decía, y Sancho nos comentaba que, claro, a Don Quijote le estaban pasando todos estos infortunios porque había quebrantado un juramento, el juramento de no comer a manteles, o sea, mesa puesta en plan formal, y de no folgar con la reina. Bueno, en realidad, Don Quijote no ha faltado el juramento si nos ponemos en plan literal, ni ha comido a mesa puesta, lo que sí ha hecho es comer con los cabreros, y no ha tenido ningún tipo de affair con la reina, pero sí es verdad que pecó de pensamiento con la hija de la ventera, que él pensó ser princesa, y que extrañamente pecó de obra con ese episodio equívoco en la oscuridad con Maritornes. La referencia al yelmo de Mambrino, que aparece en ese texto que leí la semana pasada, es interesante porque constituye una más de todas esas, digamos, llamaditas internas que van en busca de cierta cohesión del texto, de cierta cohesión textual. El yelmo de Mambrino, que ya se mencionó en el capítulo 10. Esta cohesión, así un poco aportada casi siempre por Sancho, es necesaria porque, por ejemplo, en este capítulo vemos un elemento bien gonzo en cuanto a la coherencia textual, ¿no? La conversación sigue entre Don Quijote y Sancho. La conclusión es que la culpa de lo que les ha pasado es de Sancho por no haberle recordado a Don Quijote lo del juramento. Toma ya, ¿no? Bueno, obviamente Don Quijote siempre retorcerá los razonamientos y presentará las realidades y los principios de la caballería a su medida. Y claro, ahí Sancho solo puede ir detrás y a la zaga. Entonces ahí Sancho lo tiene que aceptar. Según elementos más prácticos, resulta que no tienen las alforjas, las han perdido, ¿verdad? Y como nos dice el narrador, lo que no había de bueno en ello, en la situación, era que perecían de hambre. Sigo citando, el escudero hambriento y el amo con gana de comer. Y además se les hace de noche y se pone todo oscuro. Ya sabemos que en la oscuridad es cuando empieza el jaleo para ellos, ¿no? Les pasó en la venta y ahora ¿qué va a pasar? Entonces ven acercarse gran multitud de lumbres, es decir, luces, que no parecían sino estrellas que se movían. Uy, esto sí que da miedo, ¿no? Todas esas luces en la oscuridad, parece, como dice en la nota, una evocación de la Santa Compañía, esa comitiva de espíritus que, en fin, mejor no encontrarse. Sancho tiembla de miedo, teme que sean fantasmas, y como dice el narrador, los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote. Pero Don Quijote afirma: no consentiré yo que te toquen el pelo de la ropa. Bueno, todavía escuece lo que pasó en la venta. Don Quijote vuelve a justificarse, ahora mencionando solo las paredes del corral y no los encantadores como impedimento. Y se van acercando esas luces y resultan ser una comitiva de 20 encamisados, es decir, jinetes con la camisa blanca por fuera para verse unos a otros en la oscuridad, más 6 enlutados que van detrás. Y claro, a Sancho, llegados a este punto, le castañetean los dientes. Los primeros van a caballo, con hachas, es decir, con antorchas, y transportan una litera cubierta de luto. Don Quijote ve, y cito, en su imaginación al vivo, que es una aventura, y aquí sí que no le falta razón por las circunstancias y por las apariencias de la comitiva, que es un poquito sobrecogedora. Recordemos que no es el primer muerto en procesión que ven, ya lo fue Grisóstomo, pero a plena luz del día y en un marco más pastoril y menos tétrico. En el acostumbrado estilo altisonante y desfasado, Don Quijote les da la voz de alto y les pide identificación. La primera reacción de los de la comitiva es decir que pasan y que llevan prisa. Don Quijote se enfada, of course, y exige respuesta. Coge las bridas de la mula de uno de ellos. La mula se asusta y se encabrita. Cae el jinete, y atención a este jinete,
se monta el follón esperable, esta vez con Don Quijote, llevándolas de ganar, porque derriba a otro miembro de la comitiva con su lanza y acomete y desbarata a los demás con presteza. Y cito: todos los encamisados era gente medrosa y sin armas. Y los enlutados, los que van detrás, no se pueden desenvolver con todos los ropajes que llevan. Y piensan, y vuelvo a citar, que aquel no era hombre, sino diablo del infierno, que les salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. O sea que Don Quijote y Sancho tienen miedo de la procesión esta, y los de la procesión tienen también lógico miedo de este individuo desfasado que viene a atacarles y que toman por una especie de aparecido demoníaco que les va a arrebatar el cadáver. Sancho aquí se admira del valor de Don Quijote, y el que ha caído se revela como hombre de iglesia. El que ha caído por la lanza, ¿no? Se revela como hombre de iglesia. Dice que soy licenciado y tengo las primeras órdenes. Pero resulta que es que se está tirando el folio, porque no es licenciado, que solo es bachiller, que es un grado inferior. Este individuo, Alonso López, resulta ser de Alcobendas, según declara, bueno, como Penélope Cruz, ¿no? Iba acompañando desde Baeza a Segovia el cadáver de un caballero en esta comitiva. Don Quijote también se presenta, bueno, pues cortésmente, ¿no?, correspondiendo a la declaración de identidad de Alonso López. Este Alonso, a pesar de tener un hueso roto, se queja de que tiene la pierna rota, es ingenioso y tiene tendencia un poco al juego de palabras y al chiste, con esta cosa de la políptoton o nominatio, este recurso estilístico del siglo XV de las novelas de caballerías, que ya comentamos en los episodios iniciales. Y entonces dice, imaginaos lo tirado ahí en el suelo con un hueso roto, dice: y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado, de manera que me quedaré agraviado para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras. Entonces, bueno, pues está fatal ahí tirado en el suelo, hueso roto, pero le da tiempo a hacer como juegos de palabras, ¿no? Y un poquito exhibir su ingenio. Don Quijote, que se nos está revelando como una persona bastante hábil en echar balones fuera, culpa a los afectados. Propiamente semejábades, con esta forma arcaica del verbo, cosa mala y del otro mundo, como los mismos satanases del infierno. Así que a Don Quijote no le ha quedado más remedio que atacarles, cumpliendo con su obligación de caballero. Alonso sigue con los chistes y se refiere a Don Quijote como caballero andante que tan mala andanza me ha dado. Y es que además se le ha quedado una pierna debajo de la mula. Claro, Don Quijote dice, pero bueno, ¿a qué esperabas para decirlo? Y entonces Sancho, que mientras estos platican, está robándoles la comida a los de la expedición esta, de la comitiva, que se han ido por piernas, bueno, pues acude y entre los dos pues libran a Alonso del peso de la mula y tal. Y por primera vez Sancho se refiere a Don Quijote, fijaos lo que decía las primeras veces, Sancho se refiere a Don Quijote dándole el apodo de caballero de la triste figura, que él acepta gustosísimo. Y aquí hay un momento meta, pero meta. Don Quijote atribuye el mote al escritor de sus hazañas, ese sabio. Entonces no exactamente como relato previo, según la lógica de la historia, sino como una especie de relato simultáneo, según la lógica del texto literario. Y esta cuestión del mote sigue la tradición arraigada del nombre apelativo, y así lo llama el propio Don Quijote, de los caballeros. Por ejemplo, Lanzarote, Lancelot, es el caballero de la carreta, ¿no? Y así, pues, muchos otros caballeros. Frente a esto, Sancho nos viene, como siempre, como nos gusta también, con lo prosaico y lo factual. Don Quijote es el caballero de la triste figura porque está desnutrido y desdentado. Recordad lo que pasó con las piedras del episodio anterior. Y ojo, que las dolencias de dientes son también dolencias amorosas en el simbolismo tradicional. Y a esto también volveremos.
Y claro, a Don Quijote le hace gracia y se ríe el comentario de Sancho. Se supone que el bachiller se había ido, pero vuelve añadiendo: olvidábaseme de decir, que podríamos calificar de locución goncesca, ¿no? Para decirle pedantescamente a Don Quijote que está excomulgado, Don Quijote, por ponerle la mano encima a un miembro de la Iglesia. Pero claro, Don Quijote está sembrado, porque dice que no ha sido la mano, no le ha puesto la mano, sino la lanza. Y además es que él pensaba que estaba atacando a fantasmas, cito, y vestiglos, es decir, monstruos del otro mundo. Y acaba comparándose con el Cid. Y entonces el bachiller se va sin replicarle palabra, ¿no? Bueno, pues este tema del bachiller Guadiana, ¿no? Que en principio se despide, pero luego vuelve con ese olvidábaseme de decir, que es súper cómodo para Cervantes, porque es, bueno, pues aquí meto esta morcilla y se acabó, no me tengo que molestar en remodelar nada, que es una manera bastante gonzo de enfrentarse a la edición del propio texto, ¿no? A la revisión del propio texto. Pues claro, esto ha vuelto un poco locos a los críticos, y en nota pues tenéis las distintas obras que han abordado este asunto, ¿no? ¿Qué pasa aquí con que se va y vuelve, o es un lapsus o qué, ¿no? Bueno, Don Quijote quiere ver el cadáver, pero claro, Sancho solo quiere irse y sobre todo comer, porque, y dice Sancho, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y ahí tenemos el primer refrán de Sancho, es decir, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, ¿vale? Se comen la sabrosa y abundante comida de los señores clérigos del difunto Trapullita, ¿no? Indicando que los eclesiásticos comen bien y abundantemente. Pero ¿qué pasa? Pues que hay un momento trágico aquí, hay un momento de máxima ansiedad. No tienen que beber ni agua ni vino, y esto para Sancho es, vamos, lo peor. Así que nos encontramos al final del capítulo con un cliffhanger gastronómico, y un cliffhanger en este caso no relacionado con lo verbal, que era el caso del final del capítulo anterior, sino con un suspense, un cliffhanger relacionado con la acción. El mes que viene, prácticamente dentro de un mes, va a hacer un año que empezaron estos episodios de Don Quijote Gonzo. Entonces, si tenéis alguna idea de algo que queráis que haga para celebrar este año, pues ídmelo diciendo, ¿vale? Os lo iré recordando en episodios venideros. Y ya pasamos a la última parte del lío, que es la lectura del texto para la semana que viene, el capítulo 20 o 20. Y de nuevo el principio del capítulo, porque enlaza muy bien con lo que acabamos de decir. Vamos con el título, que es importante, y leo el fragmento del texto también, como acostumbro. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo, que estas hierbas humedece, y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga y que sin duda causa mayor pena que la hambre. Y dice el narrador: después de haber puesto sobre él, el asno, los relieves, es decir, las sobras que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Ay, ay, ay. Bueno, pues aquí tenemos a Sancho un poco tomando la iniciativa de la expedición y ejerciendo su papel de hombre del campo, un poco familiarizado con las condiciones de la naturaleza, y diciendo, bueno, pues si aquí hay hierba, tiene que haber un regato, una fuente de agua cerca, vamos a buscarla, vamos a guiarnos por esa sensación. Y claro, ellos están en medio de la oscuridad, y ya sabemos cómo les funciona la oscuridad, ¿verdad? Ya hemos visto una aventura caótica en la oscuridad, vimos otra en la venta, pues a ver qué pasa ahora.
Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Que estéis bien, que estéis tranquilos. ¡Mua, mua!